Hola a todos. A continuación intentaré explicar en forma reducida las fases del proceso de programación asociada al mundo del desarrollo de software. Síntesis que haré de acuerdo al enfoque expuesto en el artículo de base, comillas, acerca de las fases del proceso de programación, cierre comillas. Aquí adjunto su código QR, donde esta guía fue publicada el año 2009 y puede ser útil para profundizar más en detalle acerca de los conceptos del proceso de programación, dado que, de alguna forma, representan los fundamentos del desarrollo de las aplicaciones computacionales y ayudarte a mejorar tu propia metodología de trabajo. Nótese que en el artículo se postula que un programador puede construir sus rutinas y funciones utilizando instrucciones lógicas y recursivas, sin conocer explícitamente acerca de sus matemáticas formales. El oficio de un programador de computadores va más allá del dominio formal de las matemáticas. Según mi experiencia, reside en gran medida en su habilidad intuitiva para transformar problemas abstractos en soluciones concretas. Definición del problema. Todo proyecto comienza con una pregunta clave. ¿Qué problema se debe resolver? En esta etapa se recopila información, se entrevista al cliente o usuarios y se establece el objetivo general del programa. Sin una buena definición del problema, cualquier solución estará destinada al fracaso. Análisis. Aquí se estudian los datos de entrada, los procesos necesarios y los resultados esperados. Se elaboran diagramas de flujo, tablas lógicas o especificaciones funcionales. El propósito es entender profundamente el problema antes de escribir una sola línea de código. Diseño del algoritmo. Una vez comprendido el problema, se construye el plan paso a paso que lo resolverá. Este plan puede representarse como un pseudocódigo, prototipo o diagramas estructurados. El algoritmo es la mente del programa. Codificación. Ahora, si se elige un lenguaje o el lenguaje de programación adecuado, JavaScript, Python u otro que se considere pertinente, y se traduce el algoritmo en código. Aquí se debe escribir limpio, modular, documentado, pensando no solo en que funcione, sino que en que pueda mantenerse y reutilizarse. Se logra calidad cuando se va construyendo un bloque de código. Este debe funcionar, debe ser eficiente y debe estar bien documentado. Pruebas. Ningún programa está listo sin pruebas rigurosas. Primero se testean componentes individuales, luego el sistema completo. El objetivo es encontrar errores antes de que lo haga el usuario. Documentación. Un buen sistema no solo funciona, se entiende. La documentación sirve para que otros desarrolladores, o incluso tú mismo en el futuro, puedan usar, mejorar o corregir el software sin partir desde cero. Mantenimiento y mejora continua. El software nunca está realmente terminado. Con el tiempo surgen nuevas necesidades, cambios o correcciones. Por eso, la última fase es un ciclo permanente de ajustes y evolución. Con esto cerramos estas fases que abarcan definición, análisis, diseño, codificación, pruebas, documentación y mantenimiento, forman un proceso lógico y profesional para crear software de calidad. Aplicarlas mejora la eficiencia, reduce errores y garantiza mejores resultados. Gracias y mucho éxito en tus proyectos de programación. Hasta la próxima.